Hola a todos y bienvenidos nuevamente a este curso de griego Koine. Hoy veremos la lección número 29, que es la segunda parte o la segunda lección sobre los participios griegos. Dijimos en la última lección que los participios son bien comunes en el Nuevo Testamento. Aparecen unas 6.662 veces y son comunes y suelen ser exegéticamente interesantes, así que los tenemos que estudiar con cuidado. Recordemos que los participios son, podríamos decir, adjetivos verbales. Podemos describirlos así, adjetivos, porque pueden cumplir funciones que los adjetivos cumplen en las oraciones, y verbales, porque hablan de acción verbal y también pueden cumplir funciones verbales y adverbiales en las oraciones. Por su lado verbal, pues tienen tiempo y voz. Y por su lado adjetival, pues tienen género, caso y número. Hablamos también de la relación entre el tiempo de los participios y su aspecto. Y dijimos que cuando hablamos de tiempo, en cuanto a los participios, nos referimos principalmente al aspecto verbal, es decir, la manera en que el hablante representa la acción verbal. Si el participio aparece en el presente, en forma del presente, esto hace referencia a una acción verbal continua. Si el participio aparece en la forma del auristo, hace referencia a una acción simple o indefinida, como un retrato. Y si aparece con la forma del perfecto, describe entonces una acción completa en el pasado con relevancia aún en el presente. Dijimos que los participios, sus tiempos no hacen referencia a cronología, con la pequeña excepción en algunos usos adverbiales. Los participios sí pueden tener unas connotaciones cronológicas, pero son relativas siempre al verbo principal, y lo veremos al final de esta lección. En cuanto a la morfología, podemos describir la morfología de los participios según dos rasgos. Dijimos que los participios tienen el verbo como padre y el adjetivo como madre, y heredan características de ambos. Entonces, cuando hablamos de la morfología del participio, podemos hablar primero del tema temporal. Todos los participios, como los verbos en otros modos, tienen un tema temporal. Luego, muchas de las formas de los participios tienen también una vocal temática. Ponemos aquí un asterisco porque no todas las formas tienen vocal temática, pero muchas sí. Luego, los participios todos tienen morfemas del participio. Y al final, los participios tienen desinencias de caso, igual que los adjetivos. Algo nuevo en esta lección. Ahora toca ver la morfología del participio en las voces media y pasiva. Y la gran diferencia entre estas formas y las de la voz activa tiene que ver con los morfemas.
Entonces estos morfemas que vemos aquí, estos tres, son los que se emplean en todas las formas medio pasivas con la excepción del auristo pasivo. Veremos los paradigmas en un momento. Les quiero compartir un truco útil para recordar estos morfemas. Y es el siguiente. En los tres géneros, las letras que tienen en común estos morfemas son estas tres. Mu, epsilon, nu. Esas tres letras suenan como la palabra men en inglés, que significa hombres. Esta palabra men en inglés. Y estereotípicamente, los hombres son un poco pasivos a veces en la iglesia. Y podemos decir lo siguiente, que los men, los hombres, están en medio de la congregación, pero quizás un poco pasivos comparado con las mujeres, que suelen ser más activas. No debería ser así, los hombres no deberían ser pasivos, pero muchas veces este estereotipo pues tiene algo de razón. Entonces, este truco es un poco tonto, pero nos ayuda a recordar que este morfema men aquí es característico de los participios medio pasivos. Y cuando nos topamos con una forma verbal larga con estas letras, podemos estar casi seguros que es un participio medio pasivo. Vamos a ver unos paradigmas. El primero es el presente medio pasivo participio. Recordamos que no existe ninguna voz media pasiva, sino que son dos voces, voz media, voz pasiva, que comparten una misma forma. ¿Vale? Presente medio pasivo participio. Tenemos en este paradigma, todas las formas tienen el mismo tema temporal, número 1, lu. Tiene la vocal temática omicron. Los morfemas de participio con esta característica de estas letras men, más las desinencias de caso. Bien, lo que más destaca de este paradigma son estas letras men. Vamos a en verde, men, que están en todas las formas. Ahora, tenemos que observar que las desinencias de caso ya no corresponden con el adjetivo pas. Ya no. Porque en el masculino y en el neutro, las desinencias son de segunda declinación, como el adjetivo hagios. ¿Sí? El paradigma del adjetivo hagios sigue este patrón aquí de desinencias de segunda, de primera y de segunda declinación. También la palabra logos o la palabra ergon, que aprendimos hace unas cuantas lecciones, siguen este patrón de desinencias que vemos aquí. Un detalle acerca de las formas femeninas, aquí es como el sustantivo grafé, que aparece una eita justo antes de la desinencia a lo largo de toda la conjugación. No varía entre eta y alfa, como vimos
en la lección previa en los participios presentes. Y lo único que quizás podría confundir de este paradigma es la similitud entre estas formas y la forma del presente activo indicativo primera persona plural de luo, porque en esta forma también aparecen las letras men, pero no es difícil de percibir la diferencia entre esta forma verbal y el participio, porque aquí men como morfema de participio viene seguido en cada forma por una desinencia. El verbo, la forma del presente, forma verbal, no tiene ninguna desinencia de caso, pero los participios sí. Todos tienen una desinencia de caso. Así que son formas más largas y cuando te topas con estas formas en el texto realmente no hay peligro de confundir una de estas con la forma verbal luomen. Pasamos a ver el paradigma del auristo medio participio. Este es el auristo débil. Tenemos tema temporal con sigma alfa. No hay vocal temática. Sí que hay un morfema de participio con el men y las desinencias de caso. Las desinencias de caso son segunda declinación, primera declinación y segunda declinación, como en el paradigma anterior. Y quizás lo que más destaca, mirando pues a modo general, son las letras samen que aparecen en todas las formas, que es la combinación de la sigma y la alfa del tema temporal y el men del morfema de participio. Este es el auristo débil. ¿Qué ocurre con el auristo fuerte? Pues en el caso del auristo fuerte, voz media, tenemos, bueno, por ejemplo, escribimos aquí una forma. Labómenos. Esta forma usa el tema temporal, emplea el auristo fuerte una vocal temática, como vimos en la lección previa, morfema medio pasivo, participio y desinencia de caso. Como ya sabemos, lo que distingue estas formas del presente, este es del verbo lambano, y vemos que aquí en el tema temporal del auristo, la mu no está. Entonces lo que nos indica que esta forma es un auristo es la diferencia entre su tema y el tema del presente. Así será con los auristos fuertes en la voz media, el participio. El auristo pasivo, participio, vemos que usa un tema temporal diferente, el tema temporal del auristo pasivo, que tiene esta característica theta y no eta en este caso, como aprendimos en el indicativo, sino que es theta epsilon. Tiene también el morfema de participio y estos morfemas son como los que vimos en las voces activas. Nu tau y sigma alfa vuelven a aparecer. Lo que indica pasividad no es el men que vimos en el presente, sino esta theta nos indica pasividad, como hemos dicho muchas veces. Es como una tumbona con una persona reclinada
en ella, sintiéndose quizás un poco pasiva. Pasividad se indica por esta theta en el tema temporal. Y tenemos desinencias de caso que son como el adjetivo pas, pasa, pan, tercera, primera y tercera declinación. Así va este paradigma. En cuanto al auristo fuerte, en el auristo pasivo participio, el auristo fuerte aparece muy pocas veces, solo 16 veces en todo el Nuevo Testamento. Entonces sí que está presente, pero como no es muy común, aquí no lo explicamos. Te animo a ver la descripción de estas formas en tu libro de texto. ¿Qué podemos decir del perfecto medio pasivo? Participio perfecto, voz media o voz pasiva. Pues este participio usa el tema temporal número 5. Y igual que en el indicativo, esta forma, el participio, lleva la reduplicación, que es característica del perfecto, pero no lleva la capa. La letra capa no está. Vuelve a aparecer los morfemas de participio con men, y en este paradigma vemos nuevamente las desinencias de segunda, primera y segunda declinación. Entonces estos participios son formas largas porque tienen la reduplicación, que es muy fácil de ver. La capa no está, pero la reduplicación sí. Y también este morfema de participio men se hace presente en cada una de estas formas. Hablemos un poco de los usos verbales del participio. Vamos a hablar primero del participio adverbial. Si el participio se emplea como adverbio, aparece sin el artículo. Siempre. Si es adverbial, no lleva artículo. Luego, si es adverbial, el participio muestra acuerdo con el sujeto del verbo que complementa, y por eso aparece en el caso nominativo, si es adverbial. El participio adverbial se usa para ampliar la información acerca del verbo principal, hablando de circunstancias que acompañan la acción de este verbo. Y pueden haber diferentes matices. Realmente hay varios matices posibles, pero los puedes aprender en una asignatura de griego intermediario. Vamos a ver brevemente unos ejemplos básicos. El primer ejemplo es el uso del participio adverbial para indicar causa. Y en este uso, el participio indica la razón por la cual se realiza la acción verbal y responde la pregunta ¿por qué se realiza esta acción? Tenemos un ejemplo. Egaliasato panoike pepisteokos to theo. Aquí tenemos un participio perfecto, la reduplicación y la capa son visibles. Es un participio perfecto, activo, participio masculino nominativo, singular, nominativo porque concuerda con el sujeto del verbo principal. Y la traducción: se regocijó con toda su casa por haber creído en Dios. Fíjate que no hay en el texto griego
ninguna palabra que corresponda, palabra por palabra, con por en la traducción española. No obstante, esta traducción refleja bien el significado del participio en este contexto. Y para comunicar el significado de los participios griegos y sus relaciones con los verbos principales, muy a menudo tenemos que emplear más palabras en español. Se regocijó. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por haber creído en Dios. Es así que tenemos que usar alguna palabra más en español, porque el griego y el español no son iguales, pero es por eso que tenemos que estudiar el griego bíblico. Otro ejemplo. Un participio griego puede indicar el motivo por el cual se realiza la acción del verbo principal, el propósito. Vemos aquí un ejemplo. Tu to deelegen se mainon poio thanato emelen apothneiskein. Traducido, pero decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. Nuevamente empleamos un participio, esto es un presente activo, participio masculino nominativo, nuevamente singular para concordar con el sujeto. Y viene del verbo semainon, señala o indica. Pero decía esto indicando de qué clase de muerte iba a morir, para indicar. Nuevamente usamos una palabra más en español para indicar la relación lógica entre el participio y el verbo principal. Uno de los usos adverbiales frecuentes es el uso temporal. Y en estos casos el participio sí tiene cierto valor cronológico, pero siempre relativo al verbo principal. Si el participio aparece en el presente, señala una acción contemporánea a la acción del verbo principal y se traduce con palabras como cuando, mientras. Si aparece en el aoristo, indica o habla de una acción anterior a la acción del verbo principal y se puede traducir con palabras como después de. Vamos a ver dos ejemplos. Primer ejemplo, kai paragon eiden anthropon tuflon ek gereteis. Se puede traducir así. Al pasar, paragon, que eso es un presente activo participio masculino nominativo, singular, nominativo, nuevamente. Al pasar, vio a un hombre ciego de nacimiento. Ese es un ejemplo de un participio que este es presente, participio presente, nos habla de una circunstancia contemporánea al verbo principal. Ahora, este verbo eiden es un aoristo y nos habla de una acción que está en el pasado. Entonces podríamos traducir este participio, aunque la forma es presente, podríamos traducirlo así. Mientras pasaba, vio a un hombre ciego de nacimiento. Mientras pasaba, pasado, aunque la forma es presente, porque es una acción contemporánea relativa al verbo principal y su tiempo en el pasado. Otro ejemplo. Kai eucharisteisas diedoken. Y podemos traducir, aquí tenemos un participio aoristo, y podríamos traducirlo así. Y después de dar gracias, repartió. ¿Vale? Es el participio aoristo, lo cual indica una circunstancia anterior al verbo principal, repartir. Por eso usamos las palabras después de. En español para indicar, o incluso quizás habiendo dado gracias, podríamos decir, para
enfatizar la anterioridad de esta acción a la acción del verbo principal. Dos usos verbales más. Participio complementario. El participio puede complementar la idea del verbo principal. Aquí tenemos un ejemplo. U pauomai eucharisto huper humon. Ese es el participio, presente activo participio nominativo, porque es verbal, concuerda con el sujeto del verbo eucharisteo. No ceso de dar gracias por vosotros. Esto completa la idea del verbo pauomai. No ceso de qué? De dar gracias por vosotros. Y un último uso verbal, el participio perifrástico. En este caso se usa el participio con el verbo ser, con eimi, por ejemplo, para formar una idea verbal. Y resulta ser otra manera de decir lo mismo que uno podía haber dicho con un verbo finito. Y se puede usar con formas del presente, del imperfecto, futuro, imperfecto de eimi. Un ejemplo. Καθώς kai en panti to kosmonestin, kar porphoromenon kai auxanomenon. Aquí tenemos dos participios perifrásticos que podemos traducir así. Así como en todo el mundo está, estin, emi, dando fruto y creciendo. Estos son ejemplos de participios perifrásticos. Resumiendo, hemos dicho que el participio es como un adjetivo verbal, porque tanto en su forma como en su función se parece tanto a adjetivos como a verbos. Puede cumplir funciones que cumplen los adjetivos en oraciones, incluso puede sustantivarse. Y también pues puede tener funciones verbales, adverbiales o perifrásticas, como hemos dicho. No descuides los participios. Los participios son abundantes e importantes. Exegéticamente son muy interesantes y realmente resulta imposible leer el griego del Nuevo Testamento sin cierto dominio de los participios. Y una última palabra de ánimos. Realmente lo que hemos visto en estas dos lecciones son muchos detalles morfológicos y también sintácticos, pero quería decir dos cositas para animarte a seguir estudiando los participios. Sé que es difícil, ahora quizás te sientes como si estás en una niebla con tantos detalles, pero realmente en cuanto a la morfología, recuerda que la mayoría de las formas las sabemos partiendo de los morfemas verbales y adjetivales que hemos aprendido. Lo nuevo realmente ha sido el morfema del participio. Y en cuanto a sintaxis, estos matices, realmente lo que tenemos que hacer es seguir leyendo el Nuevo Testamento en griego. Con más lectura, lo que ahora parece complicado y extraño se volverá cada vez más entendible. Así que ánimos con los participios.